no les generan simpatía, pero son los dos partidos políticos, los grupos políticos que han tenido más coherencia en defender los intereses populares desde hace mucho tiempo atrás, que han cometido errores, seguramente. Si aquí ninguno de nosotros, al menos en la unidad plurinacional, no calificamos para santos, no estamos caminos de los altares, sino caminos de Carondelet, que eso quede absolutamente claro. El punto medular acá es que esta candidatura de Alberto Acosta no surge porque Acosta quiso ser presidente y el resto se unió, como hicimos muchas otras veces, y ese fue un problema, sino que nosotros formamos un gran frente que empezó diciéndolo en el año 2011, en la consulta popular a Correa, esta vez no, señor presidente, para luego, a partir de agosto del año pasado, en un ejercicio de primarias que no ha habido en el Ecuador, escoger al candidato presidencial que le está hablando este rato, Alberto Acosta. Esa es la realidad, ese es un proceso que tiene otra lógica. ¿Puedo tener responsabilidad en la Constitución? Por supuesto, yo fui uno de los autores de la Constitución, pero yo sigo creyendo que esa Constitución no ha sido aplicada en su totalidad y que tenemos que ponerle en vigencia. Si algo no funciona, habrá que cambiarlo. La Constitución no es un libro escrito en piedra, pero primero démosle la oportunidad a la Constitución, a la voluntad del pueblo, para que funcione la Constitución. Yo creo que creer que los problemas surgen por la Constitución es errado. No se está aplicando la Constitución, no se respeta la Constitución y ahí están los problemas. En lo que tiene que ver con esto del buen vivir, aparece como un reencauche de la visión cepalina. Todo lo contrario, nosotros vamos a más allá. El buen vivir no es una alternativa de desarrollo, es una alternativa al desarrollo, va mucho más allá del desarrollo. Dejamos de lado la visión tradicional del progreso, que es la que alimentó la idea del desarrollo desde hace 6 décadas, y estamos planteando entonces una visión diferente, donde los seres humanos formamos parte de la naturaleza. Los seres humanos no estamos para dominar a la naturaleza, sino para integrarnos con la naturaleza y vivir en armonía en la naturaleza y con la naturaleza. Ese es el gran reto de este cambio civilizatorio. Me gustaría hablar más de eso, pero creo que es todo lo contrario de una visión a los Robinson Crusoe, porque nosotros valoramos las visiones comunitarias colectivas y no negamos la posibilidad de integrarnos en el mercado mundial, pero a partir de una concepción estratégica de país. Creemos que el Ecuador tiene que vincularse con todas las economías, con todas las sociedades, con todas las culturas, a partir de su soberanía, garantizando su soberanía, la atención de los derechos de sus compatriotas. Y por ejemplo, podemos negociar con Europa y los Estados Unidos un acuerdo comercial, no un TLC, por una razón muy simple, porque no es solo de comercio y no es libre, es una negociación que nos limita por muchos ámbitos, pero discutiremos un convenio comercial siempre y cuando también se discuta sobre la situación de nuestros compatriotas en Europa y en los Estados Unidos. Es una obligación del gobierno defender